al capítulo 4 de la carta a los Efesios, que si ustedes ven un poquito así la lógica de la carta, realmente los capítulos 1 al 3 tienen toda una liturgia terminada, como iniciamos en la primera conferencia: la salutación, bendición, el himno, oración de gratitud, oración de intercesión, lo que sería la revelación del misterio, diríamos nosotros el sermón. Después ya en el capítulo 3 regresa a una oración de intercesión, o completa quizá la oración de intercesión que había iniciado en el capítulo 1, y es una de las oraciones más hermosas, más ambiciosas, pero también con un fundamento extraordinario de lo que Dios es capaz de darnos. Y finalmente, como empezó alabando a Dios, termina el capítulo 3 con una doxología preciosa que, digamos, tristemente no podemos ir así casi versículo por versículo, pero no es comercial, y sí es, pero pues pueden ver allá en el librito, ¿verdad? Los comentarios que se meten mucho en esos detalles, tanto en la exégesis como en cuestiones pastorales. Incluso al final de cada sección hay un bosquejo para la predicación, que acá entre nos pues es lo que están acá en las notas. Son los bosquejos que vienen al final de cada sección de Efesios. Capítulo 4, uno podría imaginarse la carta que fue ese culto de adoración, que ya describí los diferentes pasos. Termina la doxología, empieza el capítulo 4 con un llamado a andar. Y ahí el verbo andar, que me parece que es el que usa la Reina Valera, y este es el texto de Reina Valera, ese verbo, digamos, es una notita exegética, pero muy importante. Saben ustedes que la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, se añadieron varios siglos después. Entonces los mismos autores, como Pablo, tenían sus maneras de ir marcando las grandes secciones donde ellos iban terminando, pues para darle a uno una ayuda de cómo seguir la lectura. Y este verbo andar, la expresión para que andéis o no andéis, se usa varias veces, viene a ser casi como un marcador de las grandes secciones de los capítulos 4 al 6. El andar, si ustedes lo van viendo, pues va a ir marcando puntos importantes. Pero en un sentido el pasaje sigue una lógica muy bonita. Después de adorar, ahora viene el momento de la vida, del andar, de salir de ese momento de culto, de intimidad con Dios, de afirmar nuestra identidad, que no me la indica la sociedad o mi mamacita o quien sea, sino que yo sé quién soy y quiénes son los demás. Y nos vemos o vamos aprendiendo a vernos, no a la luz de los lentes con los que parece que crecemos en esta sociedad, en nuestros propios hogares, sino empezamos a mejorar la graduación, por usar ese ejemplo, y empezamos a ver un poquito mejor a la luz de los ojos de Jesús, por decirlo así. Aprendemos a vernos a nosotros y a ver a los demás y a valorarlos con la identidad que Jesús nos da. Y claro, siempre es una tarea de dejar a un lado el viejo hombre, usando el lenguaje paulino, para revestirnos del nuevo hombre. Capítulo 4, Pablo va a usar esa metáfora muy bonita del vestido, de que es algo así como empezar el día, verse en el espejo y decir, bueno, este vestido que usé por tantos años, simplemente ya no lo voy a usar, y me despojo del viejo hombre o de la vieja vestidura y me revisto de la nueva vestidura, que es la justicia, la verdad, la santidad de Jesús.
Y es un acto consciente que uno tiene que hacer cotidianamente. Bueno, terminó el culto y Pablo empieza a decirnos, bueno, ahora que salimos a la vida, que salimos a hacer nuestra vida cotidiana, yo les ruego, y la palabra ruego es muy fuerte, porque es casi como una súplica. Quizás sería mucho mejor traducción decir, yo que estoy preso en el Señor, recuerden esa nota de que la paz tiene un precio. Jesús pagó con su propia vida. Pablo está preso por el ministerio de reconciliación, de cometer el gravísimo pecado, de traer gente en una congregación que son judíos y gentiles, y de tratarlos a todos igual, y de no hacer distinciones de ningún tipo en una sociedad estratificada, fragmentada, jerarquizada al extremo, en la cual la mitad de la población, los esclavos en Roma, ni siquiera alcanzaban el estatus de personas. La filosofía, el pensamiento dominante de aquella cultura, a los esclavos, y eran esclavos porque habían sido conquistados militar y políticamente, no alcanzaban el estatus de personas. Lo decían Cicerón y otros grandes filósofos de la época, Séneca, uno de los más iluminados, español además, al servicio del César. Escribieron cosas. Aristóteles ese era mucho más clasista y ese dejó la estructura social casi intocable, y nuestras sociedades latinoamericanas, hispanas, han adoptado ese pensamiento aristotélico mediado por el catolicismo romano, y ahí estamos en la perdición, por decirlo así. Bueno, Pablo dice, hay por lo menos dos palabras que ojalá no se les olviden, que quiero subrayar de estos versículos del 1 al 16 del capítulo 4, que yo creo que son de los textos que más se predican de Efesios. Y las dos palabras o tres serían humildad, diaconía o servicio y unidad, que sin duda son las más importantes. Unidad porque es el tema central de toda la carta, 1:10, el propósito de Dios era en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, traer todas las cosas, reunirlas bajo el señorío de Cristo, bajo la cabeza que es Cristo. Capítulo 2, Cristo es nuestra paz, Él hizo la paz, Él anunció la paz. Capítulo 3, Pablo dice, yo soy artesano de la paz, soy un siervo de ese evangelio de la paz, que lo va a volver a repetir en el capítulo 6, armados con la espada del evangelio de la paz, porque es tema central en la carta, Irene en griego o Shalom en hebreo. Y aquí ahora que después de estar adorando a Dios, se vuelve hacia la iglesia, el capítulo 4 les va, por lo menos del 1 al 16, les dice, aquí va un esquema de principios básicos de lo que la iglesia debe ser, para crecer armoniosamente y ser una iglesia como Movipres lo ha visto, una iglesia que se va edificando, que va madurando, que va integrando, que va reconciliando gente con Dios y unos con otros. Y el ruego, la súplica de Pablo, porque los conocía muy bien, Pablo nunca tuvo una visión idealista del ser humano, ni siquiera de los creyentes. Muy cristianitos, pero sabía que teníamos mucho camino que recorrer y crecer y madurar. Bueno, os ruego que andéis. Otras traducciones como la NBI dicen que viváis o que ¿cómo dice aquí? Les ruego que vivan, porque andar, que es el verbo literal, es una metáfora de la vida cristiana. Por eso a los cristianos se les llamó desde muy temprano los del camino, porque ellos definían mucho la vida cristiana en términos del seguimiento de Jesús, de andar en el camino con el Señor. Y bueno, de ahí viene mucho esta metáfora del andar como una descripción
de la vida cristiana. La vida se hace en el andar. Juan Macay, uno de nuestros grandes y venerados teólogos del presbiterianismo, ustedes saben, quizá lo han oído demasiado, pero él definía la vida cristiana no tanto como la vida que se vive desde el balcón, contemplando la vida, propia del monasticismo católico romano, sino como la teología del camino. Se hace teología al andar, más o menos como decía Machado, ¿verdad? Pero nosotros lo redimimos para Cristo. Se hace teología al andar. Y en ese sentido Pablo dice, la vida cristiana es un andar, pero hay que saber cómo andar. Y no va a ser tan evidente al principio, pero si viéramos todo el pasaje completo, exactamente en el centro, de nuevo surge la idea de la exaltación de Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones. Es decir, en el centro de esta visión de la iglesia, y miren, no podía ser más presbiteriano que eso, y ojalá no lo olviden en nuestra tarea evangelística, Mateo 28, todo lo hacemos plenamente conscientes del señorío de Cristo, y no solo como un pensamiento, sino como una realidad que nos empodera y nos ayuda a cumplir con esa tarea. Capítulo 3, un versículo que no mencioné, pero Pablo dice, yo soy diácono, usa la palabra diácono, se traduce como siervo, del Evangelio, como un regalo de Dios, porque no lo merezco. Yo soy el más pequeño de todos los santos y Dios quiso hacerme siervo suyo. La indignidad de quienes somos para ser ministros del Evangelio. Y no ministros en el sentido oficial, sino toda una iglesia, como está detrás de este pasaje, el sacerdocio de todos los santos. En un sentido misionero, no solo sacerdocio en el sentido de que tenemos acceso directo a Dios, sino que todos, en la más pura tradición luterana calvinista, todos somos ministros de Dios. Y en todo lo que hacemos y decimos, vivimos sirviendo al Señor. Bueno, en esa visión, Pablo en el centro de este pasaje nos va a hablar del señorío del Señor, que da dones a los hombres, que derrama su Espíritu Santo y capacita a la iglesia para vivir en este mundo como el poema de Dios. Por eso, versículo 2 va a hablar del fruto del Espíritu, aunque no usa ese lenguaje, pero las virtudes o fruto del Espíritu, aquí es muy importante. Os ruego, les suplico que vivan, que se comporten, que anden en su seguimiento de Jesús, como es digno a la altura de la vocación con la que habéis sido llamados. Es decir, vivan a la altura de lo que son. Nunca rebajen. Si son el poema de Dios, dejen que ese poema se vea. Nunca rebajen el Evangelio con un mal testimonio. Es la idea de Pablo. Vivan a la altura de lo que han sido llamados a ser. La nueva humanidad, el pueblo de Dios, la esposa de Cristo, él usa muchos términos. Hemos subrayado el poema de Dios, la nueva humanidad. Ustedes son un modelo de vida, deben ser un modelo de vida en esta sociedad. Y el centro de esto va a ser un llamado a mantener la unidad del Espíritu. Si Dios planeó la unidad desde el principio de toda su creación, si Cristo pagó el altísimo precio para reconciliarnos, y el Espíritu Santo lo hace una realidad entre nosotros, ¿cómo nos podemos atrever a romper la unidad? Que es símbolo, que es muestra, que es la belleza del poema de Dios en esta sociedad. La unidad es un valor no negociable para la iglesia. Así de claro es para Pablo.
por todo este trasfondo teológico que nos mostró en los primeros 3 capítulos. No es negociable la unidad. Habrá cosas que se puedan sacrificar en la iglesia, nunca la unidad. Y por eso, aunque quizás sea medio hereje, pero les puedo decir que Efesios es el gran fracaso de la revelación de Dios. La carta a los Efesios la ignoramos por completo. Porque si hay algo que no caracteriza a la iglesia cristiana a través de los 20 siglos, es la unidad. Simplemente no. Un mensaje tan claro. La oración sacerdotal de Cristo en Juan 17. Que sean uno. En esto conocerán que son mis discípulos. Que vean que son uno solo. El mundo creerá cuando los vea unidos. Y Pablo está retomando esa idea de shalom, de paz, de unidad, de reconciliación, de una humanidad que es modelo para la humanidad decadente. ¿Y cuál ha sido la historia de la iglesia? División tras división tras división. Y nos vamos especializando en eso. El primer gran cisma de la iglesia, y no es examen de historia, Oriente y Occidente. Una lucha política. ¿Dónde está el mejor papa? ¿En Constantinopla o en Roma? No, pues el de Roma. Heredera del imperio. Se divide la iglesia. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica romana. Siglo XVI, ante la enorme corrupción de la iglesia, surgen las iglesias reformadas, que no fue el intento ni de Lutero ni de Calvino, ustedes lo saben. Ellos no querían formar una iglesia, y menos que llevara su nombre. Y sin embargo, la realidad fue esa. Surgieron, además, los anabautistas, y después cada uno de estos 3 grandes grupos, los luteranos, calvinistas y anabautistas, bueno, pues ya saben, las grandes multiplicaciones. Del lado de los reformados, pues muy pronto las sectas, las divisiones. Si llegamos hasta México, bueno, pues no sé ya cuántas denominaciones presbiterianas hay en el país. Yo podía contar todavía como 5 o 6 denominaciones. El poder es muy peligroso. Y parte de la visión de Pablo aquí en la carta, en estos 16 versículos, es un cuestionamiento de los modelos, de las estructuras, sean políticas o religiosas, en las que el poder es más entendido a la luz de la cultura que a la luz de la nueva realidad que Jesús ha traído y que Jesús mismo ha modelado, porque Él nos ha enseñado clarísimamente cómo se ejerce el poder, en qué consiste ser cabeza, en su caso de la iglesia. Aquí la visión de la iglesia es muy distinta y vale la pena, tenemos que hacerlo si como iglesia vamos a dejar que el poder del Espíritu fluya libremente en la iglesia y la iglesia no pueda más que desarrollarse y crecer e inundar nuestra sociedad. Tiene que pasar por un cuestionamiento serio de nuestras estructuras religiosas jerárquicas. Tenemos que hacerlo, porque frecuentemente ese es el mayor obstáculo para que la vida fluya. Construimos diques. Miren, son las preguntas más incómodas que se pueden hacer. Y me atrevo a hacerlas aunque ya no me inviten. Pero cuando Leonardo Boff, teólogo brasileño, alguna vez conversando con él me decía, mira, yo he escrito las herejías más grandes que te puedas imaginar. Escribí un libro diciendo que la Virgen María, un librito muy interesante, era la encarnación del Espíritu Santo.
Y dice él, esto es una herejía. Se la mandé al Papa, la vio, me dieron el imprimatur y hasta su bendición. Qué bonita obra has hecho. Es una herejía seria. Escribe su libro, Iglesia, Carisma y Poder, donde hace una crítica severa a la estructura de poder. Léanlo, por favor. No solo para ver lo mal que están los católicos, pero con mucha frecuencia van a ver que, ay, caray, estaba hablando de nosotros, pues si no, ni nos conoce, pero nos vamos a ver retratados ahí. Iglesia, Carisma y Poder. Escribe ese libro y de inmediato la iglesia lo excomulgó. Primero lo silenciaron y después lo echaron fuera de la iglesia. Jesús lo dijo de otra manera cuando él dijo, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Y queremos el vino nuevo que fluya. O bueno, le cambiamos la metáfora porque no es tan presbiteriana, pero queremos que la vida fluya. Pero nuestros conductos están tapados. No fluye la vida, o fluye limitadamente. Y no basta nada más hacer ligeros ajustes a los odres, cuando en realidad lo que necesitamos son odres nuevos. Y las iglesias, después de algunos años, y miren que la nuestra ya, ¿cuántos llevamos? 172. No, hombre, ya vamos para el 150, ¿no? ¿Alguien sabe exactamente cuántos años lleva la Iglesia Nacional? Sé que en 72 cumplimos 100 años. Entonces ya échenle la matemática, 140. Ya es tiempo de ir cambiando. Yo a los 66, ay, ya para qué les cuento mis achaques. La iglesia tiene que pensarse de nuevo. Las estructuras no son canónicas, no son sagradas, y Jesús cuestionó las estructuras de la religión oficial en la que él creció, el judaísmo, como una estructura que ya no podía contener la vida nueva del Evangelio, y lo demostraron claramente. Y uno tiene que hacer críticas muy severas a cómo manejamos el poder a todos los niveles de la iglesia, desde la iglesia local al presbiterio o al consistorio antes, al presbiterio, al sínodo, a la asamblea general. Yo he encontrado hermanos en la iglesia muy dedicados, muy activos, muy comprometidos con la obra de Dios, y me he dado cuenta que a veces darles un puesto simple, hermano, usted va a ser el superintendente de la escuela dominical, y al siguiente domingo el hermano ya quiere que le hable de usted, y llega y ya no cualquiera le puede, yo soy el señor y se les va el poder para arriba y les hace uno daño. Y luego digo, qué barbaridad, con un puestecín ahí, pues digo, no por menospreciar, pero no se diga cuando ya uno va por otros lados, no les hablo de más porque no termino ni el día por acá, pero hay que preguntarnos esas cosas. En el corazón de la carta a los Efesios está esa idea del poder que ellos veían en César, que veían en los poderes religiosos, en Diana, los poderes demoníacos. Y Pablo está planteando aquí del Señor Todopoderoso el tipo de iglesia que él hace. Y lo primero que dice él, que es lo único que les voy a poder explicar, es con toda humildad, con toda humildad. Ahí habría que ponerle énfasis de que para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, para andar en este mundo, en realidad lo que Pablo está diciendo, ustedes necesitan todo, el fruto del Espíritu Santo
para poder cumplir con su misión. Y hace una mención con toda humildad, mansedumbre, soportándose unos a otros con paciencia, en amor, procurando, trabajando intensamente por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en el eslabón de la paz. Muy interesante. Les menciono solamente uno de ellos, la humildad. Si tuviéramos chance, pues nos íbamos parte por partecita y hay mucho ahí que decir. La palabra humildad que aquí usa Pablo literalmente significa tener la actitud mental de uno de los que están hasta mero abajo en la escala social. La actitud mental de un esclavo, del más pequeño. Y Pablo está haciendo alusión a lo que en su época se conocía dentro de la esclavitud. Tengan la actitud mental de un esclavo. Eso es lo que significa humildad. La palabra que se usa para humildad es la actitud mental de un esclavo. Y la actitud mental de un esclavo, que luego la explica todavía más en otra carta que escribió en la misma prisión, y que los pastores aquí saben bien de las cartas de la prisión, está en Filipenses. Y en Filipenses 2 Pablo nos ofrece la mejor definición de la humildad, que la va a ilustrar con el caso de Jesús. Filipenses 2, interesantemente, es un apelo a la humildad, a la unidad, perdón. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna compasión en el espíritu, algún afecto entrañable, completen mi gozo, llénenme de alegría. Teniendo, y ahí está la idea de unidad, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, llamado a la unidad. En todas las cosas estén unidos. Esa como receta está bien, pero luego dice el cómo. ¿Cómo es posible la unidad? Que aquí simplemente dice con toda humildad. Pero qué bueno que escribió a los filipenses y a ellos les explicó un poquito más. El mismo apelo a la unidad, afectuoso, porque dice, era una iglesia con la que tenía una relación de un amor, de un afecto muy profundo que quizá no tuvo con otras iglesias. Los pastores sabemos de eso, ¿verdad? Hay iglesias que ni nos quieren ver a nosotros ni nosotros a ellas. Pero hay otras con las que se desarrollan relaciones muy bonitas y Pablo con los filipenses escribe cosas maravillosas. Bueno, apela a sus sentimientos. Si me aman, si quieren que esté feliz como su padre espiritual, pues vivan unidos. Ahí está un padre rogando como lo haría también un padre, una madre. Vivan unidos en esto, en el otro. El cómo es importante. Y el cómo está aquí en el versículo 3 y 4, donde él define la humildad y usa la misma palabra de acá de Efesios, con toda humildad. Fíjense, ahí está el cómo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Cómo dice? Porque aquí no tengo el de la Reina Valera, y aunque es el que traigo en el disco duro, pero no hagáis nada por contienda o vanagloria. El ejercicio que acabamos de hacer sería muy bueno hacer un autoanálisis. ¿Cuántas cosas hacemos, pastores o miembros de la iglesia, por contienda, por mostrarle al otro que soy mejor, o simple vanagloria? Para que vean qué bueno soy, qué buena soy. No hagáis nada por contienda o vanagloria, sino más bien con humildad, ahí surge, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El que era esclavo en una casa, Jesús lo dice en una parábola, no era una persona que podía pretender nada por sí misma. ¿Recuerdan la parábola de aquel que dice,
mejor que ustedes pueden buscar es decir, siervos, diáconos, inútiles somos, porque lo que debíamos haber hecho hicimos. Es decir, la medida de un buen servidor es que cumplió con su deber. Dice, cuando llega tu patrón, tu amo, no te dice, ay pobrecito, has trabajado 15 horas en este día, siéntate, ahorita llamamos a mi esposa o a quien sea que te dé tus taquitos de suadero, un pozolito, algo así. No, llega el amo, sírveme, haz esto y el otro, y ya que terminaron sus labores, ahí ves por ti. Eso era la realidad de un esclavo, nada buena. Pero es muy interesante que Pablo toma esa realidad social de su época y dice, miren, eso que pasa allí que lo vivimos y muchos lo vivían como esclavos creyentes, dice, debe ser una actitud de toda la comunidad cristiana. Considerar a los demás como superiores a mí mismo. Estaba loco ese Pablo. Imagínense al amo, decir, esos van a ser superiores a mí. Y luego, no contento con eso, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los de los otros. Es decir, mi razón de vivir y de ser en este mundo y que debe practicarse como laboratorio de la nueva humanidad en la iglesia es vivir al servicio de los demás, buscando el bien de los otros y no solo el personal. No anula el personal, pero dice no solo tus intereses, sino también los del otro. Y esa es en esencia la vida cristiana. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Humildad, como un concepto abstracto, halla su perfecta ilustración en Jesús nuestro Señor. Y lo que Pablo dice, que la presencia del Espíritu en tu vida te haga actuar como Jesús. E inmediatamente, Filipenses, haya en vosotros el mismo, y usa de nuevo la palabra ahí en griego, que usó de humildad, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Porque se nos puede hacer exagerado, oye Pablito, pues sí te pasaste, te apreciamos mucho, nuestro pastor maravilloso, pero pues, mucho tequirisi, como dice Nacho Libre. De repente se me salen ahí el viejo hombre. Y dice Pablo, bueno, si se les hace exagerado lo que les estoy pidiendo, considerar a los demás como superiores, es decir, vivir buscando el bienestar del otro, piensen en Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre, se hizo siervo de todos. Vivió sirviéndonos. Su papel en este mundo era del más bajo de los esclavos. Y no contento con eso de dejarnos un ideal altísimo, Filipenses 2 va a hablar de inmediato de Timoteo y de otro hermano, Epafrodito. Otra vez como ejemplos, que en sus actos sencillos de servicio en la comunidad ilustraban esa actitud de Cristo. Léanse Filipenses 2, al fin que hoy ni hay fútbol en la noche, pueden todavía un ratito leer allá. Pero esa es la idea. Esto no es un ideal alto, inalcanzable que no podemos vivir. La presencia del Espíritu Santo, por eso Pablo en el capítulo 1 oraba, que Dios abra sus ojos para que se den cuenta de la supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros. Pero es un poder que obra no para que seamos supermanes o de esos predicadores que hoy día andan allá tumbando gente y haciendo mil cosas, ¿verdad? Como muestra del poder.
Interesantemente para Pablo, esa supereminente grandeza del poder de Dios que obra en nosotros los creyentes, se manifiesta en producir en nosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús, en hacernos gente humilde. Así es de que el mejor criterio de madurez cristiana no está en lo bonito que predico, en lo bien que dirijo, en los milagros que hago, sino en la calidad de mi servicio dentro de la comunidad cristiana, con toda humildad y mansedumbre. Porque es difícil. No vivimos solo somos santos en el Señor, pero en nuestra realidad andamos por un camino largo por recorrer, pero dice Pablo, en esa comunidad caída, por eso habla de soportarnos con paciencia. La Biblia más antigua hablaba de longanimidad, que es una palabrota que ya no usamos, pero muy, muy descriptiva del término griego, que dice exactamente eso, con un ánimo largo. Es decir, es la gente que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Porque somos difíciles. Pregúntenle a mi esposa. ¿Quieres conocer quién es Andrés? Vive con él un mes. Ahí está la prueba de la vida que estén en el templo. Bueno, puro santo y santa que, ¿para qué les cuento? En la casa es cuando, ay Señor. Una vez un niño, un muchachito de 8 o 10 años, pastoreando una iglesia de allá de Timbuktu, esquina con Arenal y Universidad. Digo, ya traducido del idioma de esa época. Literalmente me dijo el niño, oiga pastor, ¿podríamos venirnos a vivir aquí al templo con mi familia? Y yo sabía era de la gente adinerada. Digo, no, mijo, pues tú qué quieres vivir en el templo si tu casa está re bonita. Pero me intrigó y estaba en la hora de que iban saliendo con los saludos y había gente ahí, el papá medio viéndolo feo, pero pues el niño no volteaba a ver al papá. Le digo, ¿por qué quieres venirte a vivir acá? Dice, ay, dice pastor, es que aquí en el templo mi papá es bien buena gente. Y el papá era un anciano. Dice, es cariñoso con mi mamá, nos acaricia, nos dice cosas bien bonitas. Dice, pero en cuanto llegamos a la casa, las palabrotas que no, nos baja de no sé qué. Digo, ay, cállate, mijo, mejor vete por allá y luego platicamos. Pero fíjense, en el templo, pues sí, ponemos la mejor, así como las mejores garritas que tenemos, pues nos ponemos el mejor disfraz de cristianitos y cristianitas. Los pastores, sobre todo, siempre sonriendo, ¿verdad? Luego ya llega uno a la casa y mi esposo me dice, oye, ya salimos de la iglesia y ya vuelve a la normalidad. Porque se le queda a uno la sonrisita santa y la amabilidad. Que no sé por qué llegué por allá, porque Pablo estaba acá Bueno, pero es el fruto del Espíritu lo que mantiene la unidad. La siguiente parte es muy importante, que habla de los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu, el señorío de Cristo, los fundamentos de la iglesia, un Señor, una fe, un bautismo, es recordar que el fundamento de la unidad de la iglesia no lo pusimos nosotros, lo puso Cristo. Esas 7 realidades en las cuales está el Señor, el Espíritu, Dios el Padre, la fe, la esperanza. Bueno, pero ahora los dones. El Espíritu no solo produce el fruto, nos da los dones. Y a cada uno le ha sido dada, y esa es la visión de Pablo, de una iglesia que cumple con su misión. A cada uno le fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Él reparte soberanamente. No depende de mí, sino de lo que Él quiere dar, a uno de un talento, 2, 3.
nos recuerda su señorío, por qué sucedió eso, llevó cautiva la cautividad, y ahora que los poderes de este mundo están bajo su control, reparte dones, y Él constituyó en la comunidad, y aquí está el plan de acción, si ustedes quieren, es lo más a lo que Pablo llega a darnos una idea de cómo ha de funcionar la iglesia. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay otros que menciona en otras partes, pero lo que tienen en común todos estos es el ministerio de la palabra. Sean apóstoles y profetas como instrumentos de revelación. Y esos son insuperables. Al menos yo creo que está hablando aquí de los apóstoles que nos dieron la palabra, los profetas, que en el capítulo 2 dijo, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero, ¿qué Calvino cuando comenta este pasaje dice esos son los oficios extraordinarios, únicos, irrepetibles, aunque hoy día hay un montón de profetas por ahí, de apóstoles, claro, digo más apóstoles que profetas, y ya crearon los patriarcas y le van buscando ahí, ¿no? Cuando quieren ser mis amigos en Facebook, digo, ay no, Dios me guarde esas compañías. Constituyó a todos estos que tienen en común el ministerio de la palabra como instrumentos de revelación, apóstoles y profetas, o como maestros, decía Calvino, los del oficio docente de la iglesia, evangelistas, pastores y maestros. Movipres está allí, entre los evangelistas. Dones que Dios ha dado a la iglesia y debemos valorar, hermanas y hermanos, a los hermanos. Para mí es un gusto, después de tantos años de haber estado en la Iglesia Nacional Presbiteriana, hace 20 años que me fui, y se olvidaron de mí hasta que mi hermano me localizó. ¿No quieres venir a Movipres? Dije, gloria a Dios. Ya se acordaron de una oveja que andaba exiliada por ahí. Pero evangelistas son un don de Cristo a la iglesia. Y tenemos que aprender a ver a gente como nuestros hermanos que han organizado. Cuando yo estaba en la iglesia presbiteriana no había un Movipres, había un ministerio de evangelización, pero pues que no hacíamos nada. Aunque había una evangelización profunda y muy valiosa, para mí muy admirable, en particular pienso en iglesias en Yucatán, toda la península de Yucatán, Tabasco, que por muchas razones conocía más de cerca, ancianos que a veces estaban encargados de 3 o 4 congregaciones, misiones, pastores que pasaban, y todavía muchos de ellos pasan la semana, atendiendo diferentes iglesias. Ahí hay una riqueza de experiencia, de plantación de iglesias, de construir puentes, de alcanzar a otros, que yo espero que haya en algún momento el deseo de recuperar eso, que haya estudiantes en nuestros seminarios que hagan su licenciatura, documentando esa experiencia tan rica de evangelización que se dio en nuestro país, y que, digo con todo respeto, más que estar importando de fuera, empezar a ver todo aquello que hicimos muy bien y que se desarrolló tan poderosamente en nuestra iglesia. Pero bueno, son dones de Cristo a la iglesia, con una meta, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me voy a detener, aunque algunos quizá han oído esto antes, pero es muy importante aquí la palabra que usa Pablo. La tarea de todos estos evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos, a todo el pueblo de Dios, y ahí viene la idea del sacerdocio universal de los creyentes, todos somos ministros, pero el verbo perfeccionar, que es traducción, la palabra perfeccionar, la palabra que usa Pablo se usa en otras ocasiones en el Nuevo Testamento y es la palabra que se usa literalmente para describir la tarea de
de remendar las redes. Se usa, por ejemplo, en los evangelios, de que estaban remendando sus redes cuando Cristo los llamó. Perfeccionar es remendar redes. Es decir, vean otra vez la idea, aquello que estaba roto, ponerlo junto para que cumpla una función. Porque detrás de todo esto está la idea no solo del trabajo individual de cada persona, sino del trabajo que como conjunto, como comunidad, como iglesia hacemos. Entonces, para remendar las redes, y otro uso que no aparece en el Nuevo Testamento, pero era común en aquella cultura, era lo que en mis días llamaban la tarea de un huesero. Y era simplemente de poner un miembro dislocado del cuerpo, regresarlo a su lugar. A mí, como era yo muy travieso de chamaco, 2 o 3 veces se me dislocó la clavícula. Y me acuerdo, pues digo, en esas épocas, que iba a ir uno al doctor o al huesero. Y allí iba, y pues hacía su trabajo, y de repente, cuando menos sabía, ¡pim!, me volvía todo a su lugar, y claro, quedaba dolorido, pero recuperaba la función. Y es muy interesante que ese mismo verbo que se traduce como perfeccionar, quiere decir poner un miembro dislocado, que no puede hacer su función, nuevamente en su lugar, para que el cuerpo funcione adecuadamente, para que las redes cumplan su función. ¿Sí? Entonces, la tarea de Movipres, de los que están encargados de la evangelización, los pastores, los maestros en la iglesia local, es capacitar a la iglesia, a los diferentes miembros, para ponerlos juntos a realizar una tarea. Y miren qué interesante, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la palabra que usa Pablo ahí, que se traduce como ministerio, es diaconía. Y no está hablando del oficio de diáconos, de los que son oficiales en nuestra iglesia y hacen el trabajo de diácono, sino de una tarea que es común a toda la iglesia, y es la tarea de ministerio, que es un poquito más pomposo, o de servicio. Porque diaconía, una de las mejores traducciones, es servicio. Y en el mundo del Nuevo Testamento había varios términos para definir el servicio, y dentro del mundo de los esclavos que la gente pudiente podía tener en su casa, había desde, por ejemplo, el mayordomo, el administrador, de los que Jesús usa mucho en sus parábolas, de que se fue el amo y se la dejó a cargo al mayordomo, al ecónomo, que es la palabra que se usa. Pero había jerarquías, habían los pedagogos, que eran los maestros de los niños, pero de las tareas más bajas, entre las tareas de los esclavos, estaba la tarea del diácono. Nadie en su sano juicio, aunque lo fuera, diría, pues yo soy diácono. No, pues yo estoy en la casa del amo tal y tal, y lo disfrazaban porque pues a nadie le gusta que lo identifiquen así. Solo Jesús usó repetidamente las palabras dulos, esclavo, y diácono. Yo no vine para ser servido, a tener diáconos a mi servicio, sino para ser diácono. Increíble que Jesús usara esos términos para describirse a sí mismo. Pero era lo contracultural del Evangelio. Como la palabra de humildad, tengan la mentalidad de un esclavo. Piensen solo en el interés de otros. En la iglesia vean que ustedes están ahí para servir a todos los demás. Imagínense una iglesia en la que estamos para servir a todos los demás. Que todo mundo se pelea por ver lo que le hace falta a cada persona de la iglesia. Y la meta de la formación de pastores, evangelistas, maestros, a partir de la palabra de Dios, es desarrollar una comunidad que es diácona, para capacitarlos para la obra del ministerio.
Aunque la palabra ministro o ministerio, pues hoy ya tienen un sentido así de mucha jerarquía. El señor ministro, no el de Cantinflas, pues es un señor ministro, el ministro de Relaciones Exteriores o lo que sea, ministro de Economía. Una notita al margen, cuando se dio la Reforma Protestante, uno de los muchos problemas que tuvieron los reformadores, y en este caso Calvino, es cómo vamos a llamar a nuestros pastores. No querían usar la palabra del catolicismo, sacerdocio, y fue Calvino el que dijo, les vamos a llamar ministers en latín, de donde viene ministro. Y aunque nos suena muy pomposo, minister en latín quiere decir el mini, el más pequeñito. Era una expresión de su propia humildad. El pastor de la iglesia es el minister, el más pequeñito. ¿Qué es exactamente lo que dice Efesios? Debemos preparar una iglesia para que sea una iglesia diaconisa, una iglesia que ha entendido que la humildad del ministerio y el ministerio mismo, la diaconía, ahí humildad y diaconía son las dos rostros de la misma moneda. Jesús, la única vez que en los evangelios sinópticos habló de sí mismo, de cómo era él, a ver si alguien se sabe dónde lo dijo, la única vez que dijo, es que yo soy manso y humilde. El único lugar en los sinópticos. Juan es otra historia. La única vez que Jesús se autodefinió, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por el otro lado, dijo, he venido para ser su esclavo, para lavarle los pies, que lo hacía el minis de los esclavos. El que era el mayordomo decía, no hombre, él daba órdenes, él ponía todo en su lugar. Manden al minis a que les lave los pies. El entrenamiento que los líderes de la iglesia ejercen en nosotros es formar de cada miembro de la iglesia un diácono, una diaconisa. Personas que sirven a los demás porque viven la humildad. Y es un servicio que desborda las 4 paredes del templo para irse a la comunidad, y lo dijeron aquí las hermanas. Una manera de construir puentes es insertarnos en las comunidades en donde estamos. Jesús pocas veces fue a la iglesia, es otra herejía que les puedo decir. Y las pocas que fue, o a la sinagoga en su época, salió mal. Salió huyendo, lo querían apedrear, se peleaban con él. El ministerio de Jesús fue en las calles, fue a donde la necesidad estaba. Y como iglesia no podemos más que imitar a Jesús en humildad y diaconía, yendo a donde está la necesidad y sirviendo genuinamente a la gente donde ellos están en sus necesidades. No como un anzuelo para que vengan a la iglesia, que es otra técnica evangelística. Muchos dicen, bueno, sí, hay que hacer labor social para ganarlos a la iglesia. Miren, nosotros tenemos un comedor en la iglesia y puede venir, pero lo quiero ver el domingo en la iglesia. Con todo mi respeto que le tengo muchísimo al Ejército de Salvación, la gente que no tiene casa, los indigentes, bueno, puede venir, dormir aquí, pero se receta de cajón el culto de la mañana. Y pues ni modo, algunos van y muchos por eso no quieren, prefieren dormir en la calle. Es lo que en la guerra de Corea llamaban los cristianos de azúcar. Las agencias cristianas iban, ayudaban a un país que estaba devastado por la guerra y tenían comedores. Vengan, les damos su arrocito y otras cosas, pero con la condición de que vengan a nuestra iglesia. Y había muchos cristianos de arroz, ahí salió la expresión, que pues por el hambre, pues yo voy porque allí me dan.
pero que no les interesaba la fe. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Diciendo, bueno, pues vamos a darles de comer a estos 5,000 que están ahí. Pero en realidad solo vamos a darle a los que vengan después al culto y se hagan mis seguidores. Lo hizo la iglesia primitiva. Cuando atendían a las viudas, pues primero a las hermanas de la iglesia, a las judías, como nosotros, y a los demás, pues si le alcanzó bien y si no. Y ahí surge el diaconado. Es decir, somos propensos a ese tipo de actitudes. Pero aprender a amar al otro sin esperar a que se haga miembro de mi iglesia, pues cuesta trabajo. Pero Dios quiera, y la visión de Pablo, de toda una iglesia activada, en la que todos los miembros, como dice el 16, bueno, aquí no está el 16, pero que dice que según la actividad propia de cada miembro, la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Porque ese es el ideal, que evangelistas, pastores y maestros capacitan, ponen los huesos en su lugar, atan redes para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, se ejercite en la tarea del servicio de unos a otros y hacia los demás, y en ese andar, en ese crecer, en ese mutuo servicio, se da el crecimiento de la iglesia. Es Hechos 2, 3, 4. Miren qué amor de esta gente. Gente que ponía sus riquezas al servicio de la comunidad. La gente se sorprendía y venían a ver qué pasaba. Pues Dios quiera y esto nos dé más material para nuestra tarea que queremos realizar. Que Dios les bendiga mucho.